Vamos a continuar entonces con la predicación de la segunda carta de Pedro y hoy el tema, revelación de Dios y la salvación. Hermanos, la raza humana es creada por Dios y después vino entonces su caída por la rebeldía por causa del pecado. Quedó entonces la raza humana afectada en su totalidad, al igual que todo nuestro ser fue invadido por los efectos devastadores del pecado y la tentación cósmica en contra de Dios. Hubo una traición cósmica en contra de Dios por la rebeldía, liderada por Satanás. Desde entonces, hermanos, el hombre busca infructuosamente, y cuando digo infructuosamente estoy diciendo sin fruto, sin resultado. El hombre busca infructuosamente por distintos medios la trascendencia, siempre el ánimo de trascender, es decir, alcanzar vida después de la vida. Sin embargo, y como resultado de esto, hoy tenemos, hermanos, distintos grupos religiosos en el mundo, tales como el hinduismo, también tenemos el budismo, ahí se puede agregar el gnosticismo para terminar con los ismos, ¿verdad? Por otra parte tenemos los musulmanes que han sido guiados por la corriente de Mahoma, el profeta del Islam, pero además están también los mormones, los que se hacen llamar disque testigos de Jehová, y así pudiéramos seguir enumerando un montón de sectas buscando trascender por sus propios medios. No obstante, mis hermanos, ninguno de los anteriores toma en consideración la verdadera revelación de Dios. Y la verdadera revelación de Dios, como la única guía redentora, hermanos, y esta es la única verdad que debemos profesar, la verdadera religión sin mancha y sin mácula, como dice el texto bíblico, para poder alcanzar entonces la salvación y la trascendencia, si queremos utilizar ese término, no se puede lograr por ningún medio humano, solamente es por la gracia, por la misericordia y el don de Dios, el regalo de Dios, que mira nuestra condición con piedad, con lástima, con dolor, con un dolor que ninguno de nosotros podemos experimentar y que ninguno de nosotros podemos entender en la plenitud, mis hermanos. Y cuando el Señor nos mira con esos ojos de piedad y misericordia, entiende la bancarrota espiritual en la que hemos estado muchos de nosotros y se compadece de esta humanidad, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por culpa de nuestro pecado, y entonces viene nuestro Señor Jesucristo y toma nuestro lugar para rescatarnos y para darnos la salvación y el regalo de la vida eterna. Mis hermanos, así que con esto en mente vamos a la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a estar del verso 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 del 19 al 21, y honramos la palabra de Dios, poniéndonos de pie y leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Y voy a leer Reina Valera del 60, sé que muchos de ustedes tienen también la Biblia de las Américas, la definición es la misma. Dice la palabra del Señor. Tenemos también, escuchen, esto es importante, tenemos también la palabra profética más segura, escuchen, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, mire el llamado de atención de Pedro. Ya nos da una revelación, una verdad, pero ahora nos hace un llamado de atención. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La versión Biblia de las Américas dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Allí vayan entendiendo, vayan agarrando el rumbo. Verso 21, porque nunca, escuchen, nunca ¿qué, Pedro? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso, y me encanta como lo dice la Biblia de las Américas, sino que hombres inspirados por Dios, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hablaron de parte de Dios. Así que mis hermanos, la palabra que tenemos hoy fue la palabra que Dios habló a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, por eso dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. ¿Cuánta atención le prestamos a la palabra de Dios? ¿Cuánta relevancia le damos a la palabra de Dios? ¿Con cuánta santidad venimos al texto bíblico y lo leemos entendiendo que es Dios mismo que nos está hablando a través de su palabra escrita que fue dada para nosotros? Hermanos, el apóstol Pedro comienza afirmando que su segunda carta está dirigida para un grupo de hermanos que se reunían en diferentes iglesias del norte de Asia Menor, pero que hoy sabemos que esta carta es llamada una carta universal. Esto es un poco de historia bíblica. Y esta carta es universal porque pertenece para toda la iglesia. Entiendan, hermanos, que la palabra de Dios, ¿para quién es? Para los elegidos, para los llamados, para los escogidos, para los predestinados, para los que Dios en su plena potestad le plació revelar y dar a conocer el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Así le dice a los efesios. Mis hermanos, así que siéntase extremadamente bendecido, porque esta palabra es para todos ustedes y para mí. Así que la carta está dirigida para los que han alcanzado la justicia de nuestro Señor Jesucristo y una fe igualmente preciosa como la nuestra. ¿Cuántos entendemos, mis hermanos, que la fe, que es un regalo de Dios, que ha sido plantada en nuestros corazones, es una fe preciosa? Y yo entiendo que lo que el escritor bíblico está diciendo cuando menciona que es una fe preciosa, está trayendo la ilustración de un tesoro invaluable, de algo que sobrepasa cualquier belleza creada y que nuestros ojos pueden ver. Entienda esa perspectiva, mi hermano. Es algo sobrenatural, es algo extraordinario. Usted no ha meditado un poco en esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero que hoy la tenemos a través de forma escrita y que cuando nosotros la leemos, el Espíritu Santo nos está hablando directamente a nuestros corazones a través de la palabra profética más segura que tenemos y que hacéis bien en prestar atención. Hermanos, en segundo lugar dice que dicha justicia y fe preciosa y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder con el propósito de que tengamos el conocimiento adecuado de Cristo, que tengamos el conocimiento perfecto del Dios verdadero, de ese Dios inmarcesible, inmaculado, todo divino, todopoderoso, y que ustedes y yo, con una mente finita y con un corazón a veces inclinado hacia las cosas pecaminosas y los deseos malsanos de la vida, Dios le haya placido entregarnos su santa revelación.
para que entendamos por su mero poder y por su mera gracia el conocimiento y tengamos el conocimiento de Dios. En tercer lugar, hermanos, el conocimiento de Cristo es con el fin de que alcancemos, disfrutemos y recibamos grandísimas promesas. Mi esposa lo dijo ahora en la adoración. ¿Cuál es la promesa y la bendición más grande que podemos tener? Aleluya, la salvación, mis hermanos. Hermanos, el Señor hizo la promesa. En Génesis 3 inmediatamente vino la caída por el orgullo y la maldad del hombre que compró esa idea de Satanás. Inmediatamente en el primer juicio que vemos en la palabra de Dios, el Señor le da la promesa y dice que en la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Gloria a Dios por eso. Y luego cuando le hace el llamado a Abraham, que hasta ahí era Abraham, y después le cambia el nombre a Abraham, a él le ratifica esta promesa y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, haciendo mención a esa simiente divina que se encarnaría y tomaría forma humana, Cristo Jesús. Y en esa simiente que es Cristo, es que todos nosotros somos bendecidos. Hermanos, pero desafortunadamente en muchas iglesias carismáticas se ha vendido la idea de que la bendición es material, es prosperidad económica, financiera, es tener casa, autos, carros y una cuenta inflada. No, hermanos, esos son las añadiduras. La verdadera bendición es la salvación, saber que un día vamos a dormir, pero que despertaremos. Hermanos, esto es increíble, vamos a despertar en cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva Jerusalén que vendrá con el Señor Jesucristo y que descenderá del cielo. Gloria a Dios por eso, sí, gloria a Dios por eso. De manera que debemos preguntarnos, mis amada iglesia, revive, preguntémonos, ¿de qué manera tenemos el conocimiento de Dios? ¿Cómo entenderemos la revelación del único Dios verdadero, infinito, creador del universo, creador de los cielos y de la tierra y creador nuestro? ¿Cómo? ¿Cómo la entenderemos? ¿Por cuál medio entonces conocemos la obra portentosa en la cruz para darnos redención, salvación y vida eterna? Hermanos, Dios el Señor tiene tanta misericordia con nosotros que nos dejó plasmado en su escritura, en su palabra, cómo podemos hacerlo. Voy a recordar el texto que dice, el verso 19 que acabamos de leer de la segunda carta del primer capítulo de Pedro. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es tu urgencia, hermano? ¿Cuál es tu prioridad de vida? Es que aquí venimos a alcanzar el sueño americano. Es que aquí yo vine con un propósito: ganarme un buen dinero para construir una buena casa, para tener una buena suma de dinero, darle la educación correcta a mis hijos y que ellos también tengan una nueva oportunidad. ¿Eso es tu enfoque principal? Hermanos, esas son las añadiduras que recibimos como parte de pertenecer a la familia de Dios. La palabra nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, el Señor Jesucristo en una de las parábolas le dice a un joven rico: ¿y qué? ¿Y qué? Así irónicamente, ¿y qué si hoy vienen por tu alma? ¿Y qué? Y ese y qué es muy profundo. Yo no lo alcanzo a desmenuzar en la totalidad, pero le voy a dar solo unos atisbos, unos vistazos. ¿Y qué si hoy partimos? ¿A dónde queda todo? ¿A dónde queda todas las riquezas y todo lo que usted se ha esforzado? Eso es perecedero, eso se muere, eso se acaba, eso se destruirá. Eso un día dejará de ser. ¿Y con qué te vas a presentar delante del Señor? Vas a decirle: Señor, justifícame porque yo.
¿Yo qué? ¿Yo qué? Si no prestaste atención a la palabra profética más segura, la cual tiene el poder para salvar vuestras vidas. A eso es que tenemos que estar enfocados, hermanos. Yo estoy seguro que si literalmente hubiese una fórmula, y voy a darme el permiso de utilizar esta palabra, una fórmula mágica, que dijeran, con esto vas a estar eternamente viviendo, todos nosotros estaríamos enfocados en ver cómo la compramos. Seguro, porque así es el corazón del hombre. Mis hermanos, sin embargo, Isaías lo dijo, vengan y compren y coman y beban gratuitamente. Pero como es gratis, a veces no le prestamos la atención necesaria. Hermanos, no es entonces mediante supuestas revelaciones personales, ni por experiencias personales espirituales de sueños o visiones. Y no estoy diciendo que las experiencias espirituales y personales no sean válidas. Sí, son válidas, claro que sí, pero son eso, solo eso, experiencias personales. Y puede ser que dichas experiencias nos alienten y puedan confirmar aún nuestra fe, pero no tienen, escúchenme mis hermanos, pero no tienen poder para salvarnos y llenarnos del conocimiento de Dios. Ahí está la centralidad del asunto. Diría un profesor, ese es el meollo del asunto. No estoy hablando en contra de las experiencias espirituales, no, porque ellas también son válidas. Lo que quiero llamar su atención, mis hermanos, es que ninguna de ellas, y yo he tenido muchas experiencias espirituales, pero ninguna de ellas me pueden sostener ni me pueden llevar a la salvación. Solamente la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Mis hermanos, Pedro nos dice que tenemos esa palabra profética más segura. Dios se comunica a través de su bendita palabra y revela a los hombres, a todos nosotros, varones y mujeres, el conocimiento de la salvación. Es por medio de su bendita palabra, mis hermanos, que tenemos seguridad y vida eterna. Hermanos, permítanme compartirles un pensamiento teológico de un gran siervo de Dios y escritor de muchos libros, Peter Jensen. Y miren lo que él dice. Es un pensamiento muy profundo. Dice, la revelación de Dios transmite un conocimiento. Y el Evangelio Revelación afirma que contiene, por encima de todas las cosas, escuchen, el conocimiento salvador de Dios. Mire qué interesante, hermanos, y veámoslo así superficialmente, nada más a este pensamiento tan profundo. Dice que Dios tiene una revelación que nos ha sido dada a nosotros a través de la palabra, pero esa revelación no solamente son letras, esa revelación tiene forma y figura y se llama Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el Evangelio. Y dice que esa revelación que es Cristo Jesús tiene el conocimiento salvador de Dios. ¿Lo está asimilando? Solamente la palabra de Dios nos puede salvar, mis hermanos. No es por obras para que nadie se gloríe, así lo dice Efesios 2:8. Es por la mera gracia de Dios y por la fe, que también es un don de Dios. Nada es nuestro en la obra de la salvación. Yo lo he dicho muchas veces y hoy no va a ser la excepción. Nuestro único aporte ha sido el pecado. Eso es lo único que nosotros hemos aportado a la salvación. Hermanos, el Evangelio es la palabra profética más segura porque es Cristo mismo. Es la revelación de Dios que nos permite llenarnos del conocimiento salvador de Dios. Veamos nuevamente lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 1:19. Mire, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. ¿Y por qué debemos prestar atención? Mire la segunda revelación que nos da este texto. Como a una antorcha. Hermanos, ¿ustedes entienden esa ilustración? No es una lucecita por ahí cualquiera, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, la densa oscuridad solo se puede disipar cuando viene sobre ella algo supremamente más grande que esa densa oscuridad.
Y esa densa oscuridad fue disipada, quitada por la antorcha de la palabra de Dios. Hermanos, dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí hay 3 características que le quiero compartir rápidamente en esta mañana. Primera, el lugar oscuro éramos nosotros. Nosotros estábamos en esas densas tinieblas de oscuridad, y valga la redundancia. ¿Sabe por qué? Por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra perversión. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Éramos abominables delante de la presencia de Dios. Ese era un lugar oscuro, y así estábamos todos nosotros. Pero hoy ya no somos oscuridad. Hoy somos luz. Hoy somos luz. Hoy somos luz. Amén, gloria a Dios. No se quede callado, diga amén. Sí, soy luz. ¿Y sabe por qué somos luz? Por esta antorcha bendita, preciosa, la palabra de Dios, hermano. Cristo, el Espíritu Santo de Dios, que ha venido y ha llenado tu corazón, ha traspasado tu corazón con esa verdad eterna y te ha implantado allí en tu corazón vida eterna, como lo dice Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender la obra portentosa que ha hecho Cristo Jesús desde el principio de los tiempos. Hermanos, en segundo lugar, ahora somos heraldos. ¿Y qué es ser heraldo? Recuerden, en la antigüedad un heraldo, cada rey tenía su heraldo, y el heraldo era el portador de ese mensaje. Y cuando ese heraldo iba al pueblo, a las ciudades o a otras naciones, era la voz del mismo rey que iba, y los pueblos temían y tenían respeto reverente a ese hombre solo por el hecho de ser heraldo. Y ahora todos nosotros somos heraldos, somos portadores del mensaje salvador de Dios. ¿Lo entendemos? Como dicen aquí, so. Más o menos. Hermanos, ahora somos heraldos, pero el heraldo tiene una misión, con la misión de llevar y presentar, ¿qué cosa? La antorcha. La antorcha. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. El mensaje contiene una antorcha, y esa antorcha nosotros debemos llevarla. ¿Se acuerdan en los Juegos Olímpicos que el símbolo es una antorcha, y que cuando hay esa carrera, esa antorcha se pasa a otros? Y esa antorcha, cuando se pasa a otros, tiene la ilustración de decir: también eres participante de este juego olímpico. Así que si nosotros queremos ver la vida eterna, la salvación, como un juego olímpico, mis hermanos, usted y yo somos portadores de la antorcha de Dios, y la tenemos que pasar a otros que están en oscuridad, para que su luz venga y resplandezca y los traiga a la luz maravillosa de Cristo Jesús. Hermanos, debemos compartir el evangelio. Hay que iluminar a otros con la antorcha de la palabra de Dios. Dejemos a un lado, hermanos, tantas visiones, sueños, apariciones y huecas sutilezas. Hablemos la verdad, la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder de cambiar y transformar vidas. Y tú y yo somos testigos de eso. Nosotros somos un testimonio. A nosotros no nos cambiaron las experiencias religiosas. No, a nosotros nos transformó y nos cambió la palabra de Dios. Y por eso estamos hoy aquí. Hermanos, en tercer lugar, la finalidad de la antorcha. La finalidad de la antorcha es que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, Cristo Jesús resplandeciendo en nosotros. Esa es la finalidad de la antorcha. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Hermanos, que seamos impactados de tal manera que, como es una antorcha la que está en nuestro corazón, ninguno de nosotros la podemos ocultar. Donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, tenemos que ser luz. Y no tenemos que ser una luz que está ahí puestecita, como lo dijo el Señor Jesús, debajo de la mesa.
No, tiene que estar puesta en alto para que alumbre a las tinieblas y las tinieblas desaparezcan y los que están en oscuridad sean convencidos por la palabra de Dios y en segundo lugar por tu testimonio, mi hermano y mi hermana. Hermanos, veamos por un momento algunos versos del Salmo 119 que hacen referencia a los beneficios, a las bendiciones de la palabra de Dios. Salmo 119, voy a empezar por el verso 105 que es muy conocido. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y lumbrera qué? A mi camino. Aquí la lumbrera es la antorcha de la cual está hablando Pedro, de la que está hablando Pedro. Esa es la antorcha. La lámpara, como ven ahí en la figura, la palabra, es una lámpara que nos alumbra, nos ilumina allí los primeros pasos que tenemos que dar. Pero también es una lumbrera, es una antorcha que refleja y nos permite ver parte del camino que vamos a caminar, valga la redundancia. Parte del camino que vamos a trascender, mis hermanos. Dios iluminándonos siempre, corrigiéndonos, amonestándonos, instruyéndonos en justicia y en verdad, ¿a través de qué? De su bendita y poderosa palabra. Verso 107 dice, afligido estoy en gran manera. Mire lo que dijo, hermanos, mire lo que dijo el salmista. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hermanos, la palabra trae vida, la palabra nos da vida. ¿Qué significa vivificar? Es dar vida ¿a quién? ¿Quién es el que necesita ser vivificado? ¿Cuál es la condición que tiene que estar? Muerto. Porque así estábamos todos, sí, Isabelita, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra, escuche, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios y usted tiene que creerlo porque es la palabra soberana y absoluta del Señor Todopoderoso que dice que la palabra vivificará, nos vivificará a nosotros. Hermanos, verso 114 dice, la palabra no deja de sorprendernos. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Cuál es el lugar de nuestra seguridad? ¿Cuál es el lugar de nuestra seguridad? La palabra de Dios. Así es, mi querida hermana. La palabra de Dios es nuestro escudo y es también nuestro escondedero. Hermanos, nuestro refugio y escudo es Dios. Y en este sentido, escuche lo que le voy a decir. La palabra es la manifestación de Dios. ¿Por qué estoy diciendo que la palabra es la manifestación de Dios? Nosotros no nos vamos a esconder o no vamos a tener un escudo imaginatorio. No, es algo real, ¿verdad? Es algo real. Porque Dios se manifiesta realmente, vívidamente, a través de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 9. Ese también ustedes lo conocen. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, ¿con guardar qué cosa? Su palabra. Hermanos, voy a hacer una pregunta retórica. ¿Cómo se protegerá el joven de las acechanzas y tentaciones en el mundo? ¿Cómo? Pues de acuerdo al texto, con guardar la palabra, atesorarla, vivirla, caminar en ella y tener temor reverente por la palabra de Dios. Verso número 11, ahora me voy atrás, al principio del Salmo 119. Verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Otra forma de decir tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Salmista David, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, ¿cuál es el antídoto para no pecar? Porque somos un montón de pecadores, de eso no hay duda. Guardar su palabra, leer su palabra, meditar en su palabra, guardarla en nuestro corazón, para que cuando la tentación venga y el enemigo quiera seducirnos, entonces ahí sacamos de ese tesoro grande escondido y guardadito que tenemos en nuestro corazón y el Espíritu viene y nos recuerda el texto bíblico y dice, no te voy a comprar eso. Te doy la espalda y me voy. No voy a caer en eso. Porque la palabra de Dios me está convenciendo de una verdad. La palabra entonces nos preserva
para no caer en pecado. Hermanos, la palabra nos preserva porque es Dios preservándonos. Pero si Dios nos preserva, entonces nosotros debemos perseverar. Si Dios nos está preservando, ¿cómo lo sabemos? Muy fácil, hermanos, porque hemos dado frutos de arrepentimiento. Porque si tu vida enseña que te has arrepentido verdaderamente a esto, a aquello, o allí o allá, pues ya no vas a querer regresar a eso porque ya te has arrepentido. Entonces Dios te está preservando y ahí viene la responsabilidad del hombre de perseverar. ¿Perseveramos en qué? En la salvación, mis hermanos. Verso 7 dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Hermanos, la palabra de Dios nos mantiene con vida hasta su glorioso regreso. Hermanos, nuestra esperanza viva y real es Cristo Jesús, el Verbo, la palabra encarnada, la palabra que habita entre nosotros a través de la Biblia. Es que Dios me abandonó, es que Dios ya no me habla, es que Dios ya no me visita. ¿Y a dónde tienes la Biblia? La tienes por allá como un talismán en un lugarcito y abierta en un Salmo 91. No, mis hermanos, Dios está todo el tiempo con nosotros. Su Santo Espíritu está en nosotros. Somos nosotros los que no nos comunicamos con Él. Ahí está la palabra. Hermanos, pero debemos tener bien presente lo expuesto o lo presentado o dicho por el apóstol Pedro cuando dijo: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal, pero que nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendamos eso, mis hermanos. Hay lugares, se llaman iglesias, yo dudo que sean iglesias reales, donde cada domingo hay 3 o 4 que se paran al frente a profetizar y hay un montón de borregos que están viniendo allí como vendados. Perdóneme la expresión, pero es la verdad. A ver qué me van a profetizar esta semana. A ver qué me va a decir el pastor, el ungido de Jehová. Mis hermanos, no seamos niños espirituales, somos maduros. Ya somos maduros, podemos tragar alimento sólido. Esas historietas y esas fábulas y esas mentiras son para los que no conocen la verdad, pero todos ustedes ya han despertado a la verdad por el poder de la palabra de Dios. No sigan alimentando eso. Eso es falso, eso es mentira. Eso es la artimaña del demonio que usa para engañar inclusive a los elegidos de Dios, si se dejan engañar y no están aprestos a leer la palabra de Dios. Hermanos, los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esos hombres ya no existen más. ¿Por qué? Porque el canon bíblico ya fue cerrado. Ahora Dios nos da iluminación, que es una cosa muy diferente a revelación. La revelación está escrita y ya el canon bíblico se cerró. 66 libros, no más. Porque si Dios sigue trayendo revelación, entonces ¿por qué la Biblia no sigue creciendo en páginas? Dice la Escritura que la revelación de Dios no es privada ni personal. Entendamos eso, mis hermanos. Voy a concluir el mensaje con el Salmo 19, no 119, Salmo 19, del 7 al 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, si con esta reveladora promesa usted no tiembla y se postra y alaba al Señor, entonces usted no ha entendido nada. Tengo que decirlo, hermano. Entonces usted no ha entendido nada. Esta sola palabra, este solo texto debería ser suficiente para que nosotros tembláramos y nos postráramos delante del Señor en gratitud. ¿Sabe lo que dice la palabra? Se lo voy a leer nuevamente. La ley de Jehová, que es la palabra de Jehová, es perfecta. ¿Y por qué es perfecta?
Porque convierte el alma. Convierte el alma, hermanos. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no se ha convertido? Porque no se le ha leído la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para convertir nuestra alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire qué grandeza, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hermanos, los mandamientos de Jehová, verso 8, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que se gozan, como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de gozo, nuestros labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Aleluya, gloria a Dios por eso, hermanos. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la miel que destila del panal. Dos verdades eternas: verdadero tesoro, verdadero deleite. ¿En dónde está el verdadero tesoro? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está el tesoro, en la justicia, en el reino de Dios. ¿En dónde está el deleite? ¿En los placeres de este mundo? No. El deleite está en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Él ya ha dicho para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones. Ahí está el verdadero deleite que debe inundar nuestro razonamiento, nuestro intelecto, nuestro alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, hermanos. Verso 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Gracias, Señor, porque tu palabra, tu mandamiento viene y me amonesta, y en guardarlo hay grande galardón. Verso 12, y aquí está por qué es importante que Dios nos amoneste en esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos. ¿Cómo vamos a poder rectificar si no está la palabra de Dios? Hermanos, verso 13 dice: preserva también a tu siervo. Si ve que la preservación es una obra de Dios completa de principio a fin. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Escuchen, jóvenes, de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, hermanos, el salmista entendió que las soberbias, no una, muchas, venían y se enseñoreaban, es decir, tomaban señorío, gobierno de él, y lo hacían siervo y esclavo, porque el Señor tiene un esclavo, ¿sí o no? Entonces, dependiendo de quién sea tu Señor, vas a ser esclavo de ese Señor. Y el salmista reconoce y le pide a Dios, le clama: Señor, quita toda la soberbia de mí, porque no quiero ser esclavo de nada, quiero solamente ser tu siervo, agradarte a ti, porque entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mis hermanos, voy a cerrar el mensaje con las palabras del salmista David. Verso 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca. Repítalo conmigo. Vamos a repetirlo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dos cosas demanda el salmista: que mis palabras, mis dichos, sean siempre gratos delante del Señor. Pero también dice que la meditación de mi corazón, es decir, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo manifiesto, yo hago, yo practico, que en todas esas cosas yo sea agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, Jehová el Señor,
es mi roca y es mi redentor. Hermanos, amemos la palabra de Dios. Como lo dijo el apóstol Pedro, que nosotros deseemos, tengamos ansiedad por la palabra, por la leche espiritual no adulterada. Dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos en el conocimiento de Dios. Hermanos, entreguémonos a su bendita y buena voluntad por el bien de nuestras almas, porque únicamente en Cristo tenemos perdón de pecados, redención, salvación y vida eterna. Amén. Padre eterno, bendito tú eres, Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu Santo Espíritu que está en medio nuestro, Señor, con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, ayúdanos a mantenernos en fidelidad a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que cada vez tengamos más amor por tu palabra, Señor, por tu reino, por glorificar tu nombre. Señor, quita todo apego de este mundo. Quítanos todo deseo de placer, Señor, que va en contra de tu voluntad, Señor, y que te desagrada enormemente, Señor. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que estas verdades eternas que hoy tú has plasmado a través de tu siervo, Señor, queden registradas, grabadas, cinceladas en cada uno de nuestros corazones, empezando por el mío, Señor. En el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.